Creo que estas dos iniciativas generaron mucho eco en San Luis Potosí, donde varios proyectos políticos estaban construidos en el tema de la reelección y en el tema de los familiares en la sucesión. ¿Qué te ha parecido, licenciado Jorge Chezal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. A ver, ¿qué sentido tienen estas iniciativas? ¿Qué alcances tendrán estas iniciativas que ha presentado o que ha anunciado que presentará estas reformas constitucionales por parte de la presidenta? ¿Y cuáles son las condiciones, las letras chiquitas, licenciado? Bueno, mira, habrá que conocer las iniciativas para ver si efectivamente le pone letras chiquitas o simplemente escribe un texto grueso como los que escribe normalmente. Por lo siguiente, suenan muy bien y es muy interesante pensar que en el Teatro de la República, donde pronunció esas palabras, pues yo creo que muchos de los ahí sentados eran reelectos. Es decir, sí. Eso no deja de ser interesante. Porque además aquí hay que pensar en un detalle. Primero habla de no reelección. Muchos de los que están ahí sentados son reelectos. Por otro lado, el Congreso General, que es el verdadero poder legislativo, se integra por dos cámaras. Y entonces tenemos que una legislatura es senador, otra legislatura es diputado federal. Sería bueno que en las letras chiquitas, que se las pone, pusiera que tampoco se vale repetir en el cargo de legislador. Porque lo que pasa es que como distinguen entre una y otra, pues ahí tenemos a Monreal. No es reelección. El chapulineo. El chapulineo, porque a fin de cuentas es integrar el mismo poder en el que se encuentra. Por lo que hace a la iniciativa de los familiares y que dice que prohibirá que los familiares puedan suceder en el cargo, pues bueno, yo creo que estarán preocupados hijos, primos, hermanos, papás, pero no esposas o esposos, porque el parentesco no se da entre esposos, es justamente una disposición de los códigos civiles que entre los esposos no se genera ninguna relación de parentesco. Entonces, desde ese punto de vista, es más, el parentesco es un impedimento para el matrimonio. Entonces, desde ese punto de vista, pues, estarán preocupados los parientes consanguíneos y los primos, etcétera, pero no creo que ni esposos ni esposas tengan que preocuparse. A ver, me quiero detener justo en esta parte porque de manera previa la presidenta había lanzado un mensaje en donde había dicho, y ni le vayan a jugar al vivo, no me salgan con que el esposo o la esposa, con que divorciados, no me salgan con jugarretas porque lo que estamos diciendo es que no se les puede suceder. Pero a ver, ese es el mensaje que ella dio de manera previa. En lo que podría quedar escrito, ahí podrían quedar exentos los cónyuges si no se establece puntualmente. Si no establece esa excepción o si no se menciona a los cónyuges expresamente, por supuesto que podrían quedar exentos por esa situación que te digo que entre el esposo y la esposa no hay ningún vínculo de parentesco. Lo que pasa es que, bueno, a ver, ella lo dice porque si pensamos nosotros que sus asesores de confianza en el tema jurídico son por un lado Arturo Saldívar y por otro lado las tres ministras, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, no, bueno, pues que se les vaya una de esas no es de extrañar, ¿verdad? Pero sería tremendo, ¿no? Que ella lo haya advertido y que como no quede escrito, pues que le saquen la vuelta. Y sería tremendo. Y tremendo también en cuanto a los alcances que ella está buscando y que no se podrían concretar. Ahora, justamente en esto, originalmente la presidenta había dicho por ahí del 2030, pero ayer ya no dijo en qué fecha se estaría lanzando, si sería de manera inmediata, con aplicación inmediata tras su aprobación o cómo funcionaría. En teoría, si no lleva fijada una fecha de arranque, ¿daríamos por hecho que en el momento que sea publicada entraría en vigor? Si no señala nada el artículo transitorio correspondiente de la reforma una vez publicada, entonces entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esa es una disposición de la ley del Diario Oficial de la Federación. Cuando no hay fijada una fecha específica de inicio de vigencia, entonces aplica inmediatamente al día siguiente. Eso sería lo que sucedería. Ahora, lo que pasa es que, insisto, hay varios que están reelectos y que ahora son senadores y que así como vimos mucha prisa para aprobar reformas constitucionales en 1 o 2 días y que incluso los congresos estatales las aprobaban antes de que se las mandaran, para esta yo creo que no los vamos a ver con tanta prisa. Ahora me quiero detener justo en el punto de la reelección. Es que ayer parecía que la presidenta sentenciaba, ¿no? Condenaba el tema de la reelección, pero tú lo decías, varios de los que estaban ahí sentados, varios de los de su partido, tuvieron la posibilidad de una reelección. ¿Realmente es tan mala la figura de la reelección? Mira, lo que pasa es que la figura de la reelección tiene evidentemente una carga histórica, ahí le doy toda la razón
a la presidenta en cuanto a decir que era una idea revolucionaria, pero no de la Constitución del 17, eso hay que decírselo también. Pero te digo, si le consulta a los abogados que les pregunta, bueno, pues no me extraña que no lo sepa. Recordemos nosotros que el plan de San Luis, que se construye en contra de Porfirio Díaz, hablaba de sufragio efectivo, no reelección, no como algo general y universal, sino para ese proceso electoral específicamente del año de 1910. Es decir, lo que Madero buscaba es que Porfirio Díaz no se reeligiera y que se hiciera efectivo el sufragio para que Porfirio Díaz no se reeligiera. La idea de sufragio efectivo, no reelección, es decir, que no hubiera reelección del presidente de la República, en realidad vino hasta después, porque recordemos incluso que a Álvaro Obregón lo asesinan en la década de los 20 siendo presidente reelecto. Entonces no es cierto que la Constitución del 17 tuviera la idea de la no reelección. Sí, la 4T abrazó esa ideología, pero porque el mismo Andrés Manuel López Obrador la impulsó. Y que se reelijo, porque acuérdate que fue presidente legítimo, Jonathan. Entonces, sí. Él tomó posesión en el Zócalo, se puso una banda tricolor, etcétera, etcétera. Pero mira, ¿qué es lo que sucede? Que luego Plutarco Elías Calles decidió cambiar un poco la jugada y entonces dijo, no reelección, pero mejor sí compadres. Y entonces dejó a Emilio Portes Gil, a Abelardo de la Rodríguez, a Pascual Ortiz Rubio, y ya no le salió con Lázaro Cárdenas. Pero ese principio de la no reelección, bueno, pues se vino así transitando. Llegamos a cuando se establece la reelección de presidentes municipales y de legisladores. De alguna manera lo que se quería era profesionalizar. Sí, el periodo de 3 años es muy corto para que un presidente municipal pueda hacer lo suficiente. Por ahí un buen amigo, que en paz descanse, don Juan Divildox, me dijo en alguna ocasión, es poco tiempo para que hagan bien y mucho tiempo para que hagan mal. Sí, claro. Entonces, hubiera sido más sencillo ampliar el periodo de los presidentes municipales o de los legisladores si es que la intención es la profesionalización, porque se convierte en un incentivo perverso la posibilidad de la reelección, porque entonces tengo 3 años para ver cómo le hago para quedarme otros 3, ¿no? Entonces, no resultó como se había pensado. Ese es el riesgo de tener malos asesores cuando se hizo esta reforma constitucional y de no ver el contexto en el que se desarrollan las cosas. Ahora, en el caso del nepotismo, si se incluye a los cónyuges, ¿se estaría limitando el derecho a la participación o realmente habría un sustento jurídico en impulsar una iniciativa como esta, una reforma como esta? A ver, si algo nos ha enseñado la 4T, es que mientras lo pongan en la Constitución, entonces hay suficiente fundamento jurídico para lo que sea, porque ya han demostrado que los tratados internacionales les vienen valiendo poco o nada. Es decir, si habláramos nosotros del derecho que tienen para ser votados como ciudadanos los cónyuges o las cónyuges, estaríamos hablando posiblemente de esa posibilidad de participación que da el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Podríamos estar hablando de lo que marca también la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera. Pero como la 4T ha decidido olvidarse del entorno supranacional y decir que mientras esté en la Constitución así es y se friegan, entonces los cónyuges y las cónyuges se friegan, así de sencillo. Veremos en qué términos sale, que eso va a ser lo más interesante. La presidenta decía que lo estaría impulsando en la inmediatez, pero ahora me detengo en otro punto que tú decías, licenciado, que a los legisladores de Morena seguramente no les va a interesar mucho el sacarlo adelante y sacarlo adelante rápido. Pero ¿crees que generen este desafío? Porque la presidenta decía, ya, es un hecho, se va a sacar ya adelante. Es, me parece que una de sus batallas personales que quiere tener, pues, la estrellita de decir no solo lo que me dijo Andrés Manuel, sino lo que yo quiero también lo estoy sacando adelante. ¿Crees que tenga eco entre los legisladoras de su propio partido? Pues mira, eso de las estrellitas que se pegan en la frente, a veces se caían o a veces no se podían pegar. Y yo creo que aquí veremos a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, a Fernández Noroña y a otros diputados y senadores que posiblemente apoyen el proyecto cuando tengan la venia desde el palenque. Si no la tienen, pues va a suceder como lo que ha sucedido en otros casos con la presidenta, que le fracasó su intento de poder quitar a Rosario Piedra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o que le han fracasado algunas otras cuestiones, simple y sencillamente porque no se tiene la anuencia del gobernante anterior. Eso habrá que verlo y evidentemente este tipo de cosas son las que pueden ir marcando para Claudia Sheinbaum una diferencia en ese distanciamiento con el nocivo pasado presidencial que tenemos.
Y en el ECO, en los congresos locales, ¿lo ves? ¿Ves que realmente venga el aval por parte de las legislaturas o quién tendría que girar esa instrucción? Bueno, pues yo creo que ahí va a depender mucho de otros factores, como se ha demostrado en muchas legislaturas estatales y que se llama presupuesto. Dependerá de cuánto le destinen a los estados y de cuánto se quieran gastar en los legisladores locales. Todos son baratos, entonces no pasa mayor problema en eso. Oye, hablando del trabajo de los legisladores locales, ¿ya viste la publicación de las listas de quienes estarán participando en el proceso de elección del Poder Judicial en San Luis Potosí, licenciado? Sí, ya vi las de los 3 poderes. Son listas muy interesantes. Hay personas de mucha valía. Sí. Y hay personas de un cinismo absoluto, ¿no? Porque no sé con qué cara siquiera no pensar que se presenten a una elección para jueces o magistrados, siquiera para poder decir siquiera que son abogados. ¿Qué le auguras a este proceso? Como lo estamos viendo, como se está construyendo en San Luis Potosí, con el antecedente de lo que está pasando a nivel nacional, ¿qué le auguras, licenciado? Mira, a nivel nacional y a nivel de San Luis y a nivel de todos los estados, o sea, la situación va a ser muy similar. Para empezar, vemos que hay listas que se construyen excluyendo nombres. El caso más paradigmático, el quitar a Roberto Gil Suárez de la lista del Poder Judicial, se nota evidentemente cargado. Pero a nivel federal, a nivel local y en todos los estados, vamos a tener pocas casillas. Tenemos unas reglas para la elección muy peculiares, es decir, no pueden recibir dinero de terceros, no pueden recibir el apoyo de partidos políticos, no pueden hacer campaña con recursos que no sean propios, y por ejemplo, agrégale todavía algo más, van a seguir en funciones mientras andan buscando el voto. Y ese es un tema que a mí me parece sobre el que deberíamos de poner particular atención. Vemos nosotros que presidentes municipales, caso de Enrique Galindo, por ejemplo, cuando buscó la reelección, pidió licencia al cargo. Sí. Hemos visto cómo piden licencia a cargos para postularse en una elección a otras. No les están poniendo como requisito el que pidan licencia a los jueces y magistrados que están en funciones actualmente y que van a ser candidatos. Algunos aparecen en estas listas. Sí. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que juegan con una ventaja indebida. ¿Por qué? Porque están ejerciendo la función jurisdiccional para salir a pedir el voto a la población para ejercer la función jurisdiccional. Entonces me parece que ese tipo de construcciones no generan una buena perspectiva. Si a eso le agregamos la falta de presupuesto suficiente, pocas casillas y que la gente no va a mostrar mucho interés en salir a votar, eso permite que se pueda manipular la elección. Uy, licenciado, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. Yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada y seguimos en comunicación. Buenos días. Hasta luego, buenos días. El licenciado Jorge Chizal platicando con nosotros.